Hola, hola, gente linda, ¿cómo les va? Bueno, soy Alex Pischanker. La idea de este videoblog es poder compartir con ustedes mi jornada en un programa que empecé esta semana que se llama Build Club, que es básicamente una aceleradora de proyectos, y poder compartir abiertamente en público todas las experiencias que voy teniendo, cuáles son los avances que tengo en el proyecto, cuáles son las cosas que voy aprendiendo y pudiendo compartir con ustedes. Así que la idea es hacer algo medio relajado, sin mucho script, así que me van a saber acompañar en las fallas que tengamos, pero esto es live. Así que, bueno, espero que me acompañen, que les guste y que me dejen sus comentarios para ver qué cosas les interesa más, qué cosas por ahí puedo mejorar y en base a eso poder crecer en conjunto y aprender juntos de toda esta experiencia. Entonces, primero lo que quiero compartirles es qué es este tema que estoy trabajando. Vamos a ver si esto me deja compartir. Ok, ahí va. Bueno, ¿qué es este tema de Midnight? Primero les voy a contar qué es Midnight y después les voy a contar qué es mi proyecto. Así tienen una buena intro de ambas cosas. Midnight Network es una blockchain de cuarta generación orientada a la privacidad como foco principal. La hipótesis es que todas las blockchains que conocemos, tanto de primera, segunda y tercera generación, se enfocaron mucho en todo lo que es seguridad, inmutabilidad y poder darle descentralización a las interacciones entre personas e instituciones, aplicaciones. Pero uno de los problemas que van a venir es que todo lo que vos pones en una blockchain, por su característica inmutable, por más que esté encriptado, queda público. Más allá de que esté encriptado y nadie hoy lo pueda leer, esa información queda en la blockchain y por ende, cuando venga la quantum computing, va a ser plausible de hackeos o al menos que toda esa información quede abierta sin que nadie te tenga que pedir permiso, ¿no? Con lo cual, esto es una preocupación fuerte en los usos, en múltiples usos de las blockchain, sin invalidar el propósito que tienen las blockchain en sí, pero sí de alguna manera impidiendo que organizaciones, empresas o inclusive vos con información privada estés seguro de alguna manera poniendo tu información en algo que después no se puede borrar, ¿no? Entonces, Midnight ataca este problema usando una tecnología que se llama ZK-Proof, ZK-Proof, y básicamente lo que busca es darte la potestad a vos de poder definir qué información tuya es privada, qué información es pública, sin perder toda la posibilidad que te da la blockchain de la seguridad, la inmutabilidad y obviamente la descentralización. Entonces, básicamente, por eso se llama de cuarta generación. Es una capa que se agrega arriba de la blockchain tradicional y permite definir la privacidad en tus propios términos, ¿no? Es reciente, salió a Mainnet este año, si bien viene de un desarrollo de investigación que no baja de unos 4 o 5 años aproximadamente, y se basa en un montón de papers académicos y científicos sobre este concepto de los ZK Proof, digamos, ¿no? Está funcionando en Mainnet, como les decía, y ya se pueden visualizar casos de uso
muy claros que esto puede traer, como por ejemplo, no sé, cuando querés compartir eh, una prueba de que sos mayor de 18, no tenés por qué compartir tu DNI o tu pasaporte o tu información a quien sea del otro lado que solo tiene que verificar tu edad. Entonces, si vos tenés una forma de validar o demostrar que tenés más de 18 años, esa es la única información que importaría en esa transacción y es un poco en lo que se enfoca redes como Midnight. Eh, la, Simplemente para contarles, la versión de Mainnet que está hoy funcionando es una versión que, si bien es pública, no permite uso de cualquier tipo de dApp porque está en una fase inicial de marcha blanca, vendría a ser, a donde solamente un conjunto de dApps autorizadas son las que están habilitadas a usarla, pero esta etapa en breve va a finalizar y se va a abrir como para que cualquiera pueda utilizarlo. Sí, obviamente las redes de test que están disponibles también públicamente, sí están abiertas y cualquiera puede desarrollar. Entonces, yendo a la parte de desarrollo, ahí tienen toda la información que necesitan para poder desarrollar. Y yo lo que les quiero mostrar es este tema en el cual me metí, que es el Build Club. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más qué es esta aceleradora de 2 meses que facilita que los proyectos crezcan en madurez, en visibilidad, en profesionalidad y en profundidad en cómo abordan sus conceptos, y contarles de qué va mi proyecto, ¿no? Hace un tiempito atrás eh, empecé a trabajar en un concepto que creo que es bastante eh, importante en lo que se viene. Yo empecé a trabajar con inteligencia artificial hace unos 30 años atrás y en blockchain hace unos 5, y siempre tuve esta sensación de que en algún momento la blockchain y la inteligencia artificial se iban a, de alguna manera, a chocar o a potenciar, como querramos verlo. Eh, y básicamente encontré que hay un tema en la inteligencia artificial, hoy por ahí muchos lo saben, otros no tanto, está entrando en una fase que se llama inteligencia artificial agéntica, que básicamente es agentes pseudoautónomos que hacen tareas que vos les indicas sin necesidad de interactuar tanto con vos, ¿no? Y que pueden tener cierta autonomía de interactuar con sistemas, como por ejemplo puede ser un banco, o puede ser comprar un pasaje, o pueden ser, no sé, hacer un trámite que vos quieras que hagan, o codear, o lo que quiera que uno haga, ¿no? Entonces tienen como, a diferencia de lo que es el chat tradicional, donde vos interactúas con la inteligencia artificial a través de prompts, le das una tarea, esa tarea tiene determinado tipo de contexto, determinado tipo de herramientas, determinado tipo de permisos que vos supuestamente le das a la gente, y esa gente opera en forma pseudoautónoma para llegar a terminar esa tarea, que puede tardar por ahí un día, ¿no? Entonces, este tema de los agentes o la inteligencia artificial agéntica se viene muy fuerte. Hay un montón de casos de uso que fortalecen todo esto. Hace poco tiempo atrás salió una aplicación que ahora es muy famosa, que se llama OpenClaw, que básicamente te permite tener tu agente, sea que uses un modelo de IA provisto por un tercero en la nube, o sea que lo uses en forma local, y que te permite justamente hacer estas cosas que recién describí. Ahora, el problema que trae la IA agéntica es que, si bien vos le das cierto contexto y le das ciertas capacidades o herramientas que querés que ese agente tenga, hay una problemática muy clara, que es que todo esto se hace de una forma un poquito insegura, ¿no? Se hace a través de archivos de configuración de texto, a donde vos le describís vía tipo prompts, que estos se llaman skills, ¿no? O habilidades, bien conocido hoy o bastante famoso en la gente que ya operó con estos temas, pero que son simplemente archivos de texto, ¿no? Entonces, un archivo de texto desde el punto de vista tecnológico, de seguridad, no es la mejor manera de hacer que algo se cumpla, ¿no? Es muy fácil engañar a un agente a través de prompts de un tercero que busca hacerte un daño o acceder a información tuya o robarte o lo que sea, y es algo que
si bien hoy se utiliza, tiene cierto grado de inseguridad que, a mi criterio, solamente algunas personas expertas pueden usar con confianza, ¿no? Entonces, este tema de falta de seguridad genera que a los agentes vamos a tener que darles ciertas capacidades un poquito más estructuradas, ¿no? Como por ejemplo, identidad. Como yo sé si soy un sistema, que este agente es quien dice ser y no es un agente que se está haciendo pasar por este agente, digamos, ¿no? Entonces, identidad es uno de los temas fuertes que se vienen, cómo dotar identidad digital a agentes. Y por otro lado, cómo le doy a este agente capacidades, mandatos y contexto que realmente sean respetados y que sean seguros, ¿no? O sea, que esta gente va a hacer lo que yo quiero que haga dentro de los límites que yo quiero que haga, con las autorizaciones y herramientas que yo quiero que use y con los límites que yo le fijé, ¿no? Si, por ejemplo, tiene que sacar un pasaje y yo le limité a que puede usar, no sé, $1.000 de mi wallet, evidentemente este agente no puede superar los $1.000, ¿no? Y ni nadie que interactúe con ese agente debiera poder lograr que esa gente use más de $1.000, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son parte del proyecto que yo quiero hacer. Entonces, básicamente es darle a estos agentes una identidad digital, pero a su vez también capacidades, límites, eh, contextos y herramientas que estén autorizadas por el humano que opera este agente y que además todo esto se haga en un contexto que respete la privacidad. Si esta gente va a trabajar con un sistema y este sistema requiere que este agente pruebe ciertas cosas, por ejemplo, no sé, que puede acceder a mi cuenta del sistema, que lo haga sin necesidad de demostrar, por ejemplo, que yo soy el dueño de ese agente o cuál es mi password y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, proteger a todo este sistema operando de una manera privada o, como decimos en la red de Midnight, con una privacidad selectiva, ¿no? Que yo determine como dueño de este agente qué quiero que este agente muestre y qué no. Por eso hice una primera aplicación que está acá en este repo que les estoy mostrando, que es un repo que lo creé como público, es open source, a donde la idea es que un agente pueda operar con este sistema, pueda requerir su identidad digital, esta identidad digital sea aprobada por el humano que tiene que es dueño de ese agente y que esta identidad pueda ser verificada por cualquier persona o sistema externo a donde la gente le pueda dar una credencial y este sistema pueda validar a través de esta plataforma si este agente es quien dice ser, si estas capacidades las tiene autorizadas, si tiene este mandato para hacer lo que se le pidió hacer, ¿no? Entonces, esto es un poco el repositorio que yo tengo acá. Acá en el repo tienen un montón de información, cuál es la arquitectura, cómo es su concepción, cómo correr, si querés bajarte el repo y correrlo por tu lado, cómo correrlo, la base de datos que necesita, cómo interactúa con Midnight, cómo interactúa con el servidor de MSP para agentes y bueno, nada, todo lo que necesitas para poder correrlo, ¿no? Entonces, con este proyecto me presenté a Build Club. Build Club es un programa de Midnight que permite que cualquier persona que tiene una idea medianamente clara o avanzada o ya un proyecto en marcha pueda aplicar. La aplicación es bastante simple. Clicas acá y tienes un form. Este form está abierto en forma permanente, pero el Build Club trabaja con cohortes, ¿no? Ahora estamos en la cohorte 1 y en un par de meses se abrirá la cohorte 2. Entonces, si querés participar, ahí en este formulario lo completas y llenas toda la información que te piden. Y básicamente lo que busca este programa es acelerar estos proyectos a través de mentoreo profesional, a través de conexiones con empresas e inversores y
personas técnicas de la red de Midnight para ayudar a que estos proyectos se puedan desarrollar en todo su potencial, ¿no? No te exigen específicamente que tenés que construir en Midnight, pero sí tiene que tener relacionado algún uso o caso de uso de privacidad, ¿no? O de privacidad selectiva. Dura 8 semanas, o sea, 2 meses, que empezó esta semana que terminó. Tiene distintos mentores, ahí pueden ver algunos que son personas con mucha experiencia en temas de privacidad y de gestión de proyectos. Y básicamente, como les decía, está abierto a quien quiera, ¿no? El miércoles pasado hicimos el kickoff y este kickoff nos mostró un poco cómo van a ser las 8 semanas. Eh, Todavía no tengo muy claro cuánto puedo contarles, cuánto no puedo contarles de todo el material, por eso no, no pongo links en el video ni muestro muchos detalles, sepanme disculpar. Pero bueno, voy a ir, a medida que voy haciendo los videoblogs, voy a ir viendo qué cosas se pueden compartir y tratar de compartir todo lo que pueda con ustedes. Pero básicamente estas son las 8 semanas del programa. La semana 1 tiene mucho que ver con cómo ayudarte a entender quién es tu cliente, quién es ese segmento de personas que claramente tienen la necesidad que vos o el problema que vos querés resolver. Y esto es uno de los temas que en mi experiencia como emprendedor y también como docente trato de impulsar mucho a personas que están empezando, porque es uno de los temas que más perdemos de vista, ¿no? Mucho nos dedicamos a la tecnología o el producto que queremos hacer porque es lo que nos apasiona, es lo que sabemos hacer y de alguna manera no tenemos en cuenta de que las personas que lo van a usar o que van a pagar por este producto no necesariamente son el mismo tipo de persona que yo, no necesariamente tienen las mismas formas de mirar la vida, las mismas necesidades, las mismas capacidades, las mismas posibilidades de inversión. Entonces, si no entendemos al cliente, ya partimos mal, ¿no? Entonces, coincido mucho en esta primera semana en darle este foco al cliente, a entenderlo mejor, hacer este mapeo claro de quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y darte herramientas para que lo hagas formal y que a partir de eso tu producto pueda estar orientado a esos clientes, ¿no? Y no solamente a tu ombligo. La semana 2 vamos a entender un poquito más a partir de las necesidades que determinaste del cliente, cuál es el problema que ese cliente tiene más importante y cómo es la definición de tu solución en función de cómo le vas a resolver o querés resolver ese problema. La semana 3 tiene que ver mucho con la parte de comunicación. La parte de comunicación en las startups es sumamente importante porque la mayoría somos personas más del palo de producto, del palo más técnico, del palo de desarrollo de negocio, pero no tanto de la comunicación, ¿no? Entonces, entender cómo transmitir tu mensaje de una manera sucinta, de una manera clara, de una manera de impacto, que una persona en un ascensor, como siempre se dice, pueda entender lo que haces y por qué lo haces y para qué lo haces, es fundamental para poder realmente lanzar el producto y que tengas chance de que se entienda lo que querés hacer, ¿no? En la semana 4 tiene que ver con la parte de desarrollo de roadmap, que es cómo este producto va a ir evolucionando. Hoy en día, la mayoría de las startups usamos una forma de desarrollo o de construcción de productos que se llama sistema ágil o Lean, depende donde lo mires, y que tiene mucho que ver con no querer hacer un producto de entrada súper archicompleto, con todas las capacidades definidas, como se hacía hace unos 15 o 20 años atrás, porque esto primero que tarda mucho, cuesta mucho, y además se basa mucho en hipótesis que vos tenés, no en realidad. Entonces hoy se estila más trabajar con productos mínimos viables, pequeños, lanzamientos de productos que no necesariamente están del todo completos, pero que sí permiten a un usuario resolver una problemática determinada en forma completa y a vos validar rápidamente y aprender rápidamente cómo ese producto resuelve o no las necesidades de tu mercado, ¿no? Y el roadmap tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo vas a iterar, cómo pensás que vas a ir construyendo, qué capacidades necesitas para poder ir construyendo
para cada vez más clientes, para ver cada vez más complejidad y obviamente servicios que no se pueden, una vez que los empezás y hay clientes pagando y demás, no se pueden manejar de cualquier manera, ¿no? Profesionalmente tenés que manejarlos de una forma profesional. En la semana 5 vamos a trabajar con toda la parte de marketing, cómo vas a adquirir esos nuevos clientes que de alguna manera querés atacar y que no necesariamente están en tu barrio, ni cercano a tuyo, ni a través de un amigo o familia, sino que son esos clientes genuinos que tenés que acceder a través de alguna forma de marketing o de estrategia de go-to-market. En la semana 6 vamos a ver toda la parte de modelo de negocios y modelos financieros que son muy relevantes porque muchas veces hacemos productos que no hacen sentido desde el punto de vista de modelo de negocios, ¿no? Y entonces tenés más clientes y tenés más pérdida. Con cada cliente nuevo que metes, más pérdida te genera y obviamente eso no es sostenible de ninguna manera. Con lo cual, tener claro tu modelo de negocio y tu modelo financiero es sumamente relevante para el éxito del emprendimiento que vas a hacer. En la semana 7, cómo hacer validaciones con usuarios, con focus groups y otros distintos tipos de herramientas para validar que lo que estás construyendo realmente tiene sentido y va a resolver los problemas de la forma que vos querés resolverlo y que ese segmento de clientes es el segmento de clientes que te va a hacer exitoso, ¿no? Y la semana 8 básicamente es una semana donde vamos a preparar un pitch, donde vamos a poder presentar todo lo que aprendimos y por qué nuestro producto es interesante y puede llegar a ser el próximo unicornio, y lo vamos a hacer en frente a una audiencia de inversores, de personas relevantes del ecosistema que pueden ser nuestro próximo socio, nuestro próximo inversor, nuestro próximo cliente, nuestro próximo partner. Y ahí termina un poco el programa, ¿no? En la semana 1, como les decía, nos dedicamos a todo el tema de cliente. Y básicamente lo que nos pidieron hacer es hacer esta matriz de análisis del cliente y nos dieron una ayuda a través de un PDF sobre cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta cuando analizás un segmento de clientes, ¿no? Entonces, entender cuáles son tus hipótesis básicas, ¿no? Cuál es la problemática, quién es el tipo de cliente que querés atacar, dónde están, cuáles son sus hábitos, sus necesidades y a partir de eso cuáles son las soluciones que vos le podés llegar a dar, ¿no? Que hacer ese match entre la solución y el problema. Después tratar de hacer entrevistas. Yo hice, ahora les voy a mostrar, entrevistas a través de un formulario. Tuve 4 respuestas hasta ahora del segmento de cliente particular al cual estoy abocado, que en mi caso fue fácil porque son personas que están construyendo con IA en Midnight como uno de los segmentos de clientes que tengo. Entonces usé el mismo programa y los distintos canales que tengo en el ambiente de Midnight para poder atacar esos clientes y recibir esas respuestas. Pero no importa cómo lo hagas, la idea es que vos tenés que hacer entrevistas, sean a través de un Zoom o de un Meet o a través de un café físico. Tenés que tener esa interacción entre vos y las personas que vas a tratar de convertir en clientes para poder entenderlos mejor, ¿no? Darles a la cara, ver cómo reaccionan a las cosas que les contás, poder tener una conversación totalmente abierta, escuchándolos a ellos, ¿no? Y que realmente puedas percibir si lo que te están diciendo es un problema serio, es un problema más o menos, y lo que vos tenés en la cabeza resuena con eso o no, ¿no? Sin tener que vender el producto, sino entender qué necesitan. Por eso te recomiendan usar el famoso MAM Test o el test de la mamá, que es un librito muy interesante que se lo recomiendo, se llama así, The Mom Test, a donde lo que te dice es que si vos le preguntas a tu mamá si tu producto está bueno, obviamente, ¿qué te va a decir, no? Que es lo mejor del mundo, que te va a ir genial y que te vas a llenar de plata y que vas a crecer enormemente. Por lo tanto, hay que tratar de salirse de ese sesgo y tratar de hacer preguntas abiertas, dejar que la otra persona te vuelque en la entrevista lo que realmente siente, lo que realmente piensa, lo que realmente vive, y que vos puedas
ser un intérprete de eso, ¿no? Y que no trates vos de imponer tu idea, sino que estés abierto a que tu idea pueda ser invalidada, ¿no? Y que es mejor que invalides tu idea en una charla de café a que gastes 5 meses y unos cuantos miles de dólares y te des cuenta de que no va, ¿no? Entonces es mucho mejor tratar de hacer esas entrevistas cara a cara y poder entender cuál es la intensidad del problema que vos querés resolver y entender cuál es la oportunidad que tenés para resolverlo y transformarlo en un negocio, ¿no? Entonces, a partir de eso, nos dieron un folder compartido para poder armar lo que se llama nuestro data room. Yo ahí empecé con estos 4 carpetas iniciales para lo que es el data room de mi proyecto, que le pusimos Agentic Bits, donde básicamente parto de lo que es el cliente y el mercado. Para mí eso es lo más importante de todo en cuanto a empezar a profesionalizar lo que haces y empezar a desarrollar un producto o un negocio a partir del cliente. Después voy a trabajar en la visión de la compañía, la tecnología y el producto, el modelo de negocios y algunas cosas más. Entonces, en la semana 1 me dediqué a esto. Ahí generé un archivo con el perfil del cliente. Si se fijan, ya hay una primera iteración en cuanto a lo que es el nombre, que le llamamos Multipass. Y básicamente lo que acá describo es cuál es el producto, ¿no? Que este Multipass le da a los agentes identidad verificable, privacidad, mandatos, límites y todas las cosas que les conté antes. Conté un poco el contexto de dónde viene esto. Estoy tratando de usar estándares de la W3C en cuanto a lo que es identidad digital para poder hacer que lo que hago ya tenga un soporte de un estándar de Internet que se está trabajando. Y cuál es la promesa, que básicamente es dar a cada agente que está manejado por un humano un pasaporte o un pass verificable, una identidad segura que permita entender cuál es el mandato de quien la controla, qué puede hacer, cuáles son los límites que aplican, cuáles son, si esta autoridad está activa o no, o sea, tener un sistema que permita revocar autoridades o límites que vos le pusiste y que esto sea, proteja la información de una manera selectiva, con lo cual solamente aquella información necesaria sea la que esta gente pueda mostrar, digamos, ¿no? Entonces ahí describí un poco la necesidad del cliente, a donde principalmente tengo 2 segmentos, eso los voy a contar, a donde son personas que están trabajando con agentes y estos agentes tienen mandatos y tareas para hacer y obviamente eso genera potenciales riesgos, ¿no? Y ahí hay unos links que puse sobre temas que han pasado en el corto plazo, a donde se han generado problemáticas importantes, ¿no? Como por ejemplo un agente que terminó borrando una base de datos con información de los clientes a la empresa simplemente porque el prompt no estaba muy claro sobre cuál era el límite de lo que esa gente podía hacer, ¿no? Entonces ahí después vienen los 2 segmentos candidatos que puse. Por un lado son desarrolladores de plataformas a través de agentes. Este es como un caso un poco más amplio. Y el segundo segmento es los mismos, pero que están desarrollando en Midnight, ¿no? Este segmento tengo mucha llegada por mi rol como embajador en Midnight y mi pertenencia a los distintos programas técnicos que hay. Y la idea es tenerlo separado porque no necesariamente vos podés asumir que un determinado nicho o un determinado segmento, por más que se parezca mucho en su descripción a otro, van a ser necesariamente igual. Una cosa son desarrolladores que construyen en Midnight, otra cosa son desarrolladores que construyen en la blockchain, otra cosa son desarrolladores que construyen en general. Aunque todos usen agentes, no necesariamente se van a enfrentar a las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, necesariamente cuando uno hace estos análisis, tenés que separar. Por definición, separás una vez que investigás y analizás si hay muchas coincidencias o si los problemas principales son los mismos, ahí juntás los distintos segmentos. Pero mientras tanto, si no, es mucho mejor
mantenerlos separados y tomarlos como si fueran diferentes para justamente evitar estos vías que tenemos todos y poder realmente entender claramente al segmento, ¿no? Entonces, a partir de esa definición de segmentos, definí un poco cuál es el concepto de este tema de multipass, que trabaja con identidad, con control, con mandatos, con límites, capacidades, niveles de autorización y el estatus, si está o no todavía vigente eso. Y después hice esta primera encuesta que les conté, ¿no? Hice básicamente un form, que es este que está acá, que se lo mandé a toda la gente que tengo llegada en Midnight, a donde le fui preguntando distintas cuestiones sobre su experiencia, su realidad, sus problemas actuales. Es una encuesta que tarda unos 8 o 10 minutos en contestar, con lo cual no es para cualquiera. Eso yo ya lo sabía, con lo cual eh, apelé a que son personas que de alguna manera confían en mí o me conocen y por ende van a hacer ese esfuerzo. Si vos le mandás una encuesta de esta a una persona que no te conoce y va a tardar 8 o 10 minutos con un montón de información que es sensible, no necesariamente va a ser exitoso, ¿no? Entonces, ojo con lo que pedís. Pero esta encuesta tuve 4 respuestas de distintas personas que están construyendo en Midnight y varios de ellos me aceptaron tener después una conversación de follow-up que voy a empezar a calendarizar en estos días que vienen, como para ya tener un cara a cara y poder profundizar en todas estas cuestiones que salieron de esta primera encuesta, ¿no? Todo eso lo recopilé en este mismo documento para ir viendo si mi concepción, si mis hipótesis, si mis ideas sobre este cliente validan o no. Y si los problemas que ellos declaran tener son los mismos que yo considero que tienen o no. En mi caso particular, como soy desarrollador y soy desarrollador en Midnight, hay muchas cosas que veo de las respuestas que me dieron que son mis problemas y que claramente me puedo identificar, pero esto no necesariamente es el caso todo el tiempo, ¿no? De hecho, creo que es la primera vez que hago una startup que yo puedo ser el cliente en sí, ¿no? Entonces, aún más hay que tener cuidado con los vías, porque si no, uno piensa que se las sabe todas, que conoces al cliente y terminas haciendo algo que a lo único que le importa sos a vos o a tu mamá, ¿no? Entonces, acá fui trabajando con los distintos insights o los hallazgos de esta encuesta, donde la identidad de la gente no parece ser lo único que importa. O sea, solamente darle una identidad a tu agente que se pueda identificar fehacientemente no necesariamente es suficiente. Hay algunas formas de trabajar que tienen ellos que les permiten operar con agentes en forma segura, pero son cosas bastante complejas y que de alguna manera no generan una experiencia de constructor o desarrollador muy buena, sobre todo cuando se está trabajando con sistemas externos, ¿no? Y tenés que hacer que tu agente se identifique ante un sistema, sea un sistema de una empresa conocida como Google o con quien sea, o algún sistema interno tuyo, ahí empiezan a haber algunas problemáticas bien claras. Hay un problema serio de cuánta información que yo no quiero que se ventile, esta gente que tiene acceso a la misma va a ventilar, si alguien lo engaña o si empieza a interactuar con algún sistema que no está bien hecho y le empieza a pedir información que no debiera, y si esta gente se la va a dar o no. Y obviamente toda la parte de revocación y estatus que no está muy claro eh, cómo hacer, ¿no? Cuando vos tenés a la gente, o sea, borrás a la gente y lo matás o podés realmente revocar cosas que la gente estaba haciendo antes y ahora no querés que haga, ¿no? Entonces, ahí se ve que hay una cierta validación, si querés, en cuanto a lo que es la severidad del problema que yo quiero resolver, que miran estos desarrolladores, cada cuánto les pasa y cuál es el score que le doy a esta hipótesis, ¿no? Entonces, no es que es un problema súper validado, ni que la frecuencia es media, ¿no? No es a diario, y que, bueno, hay un score de
un 6, un 60% de que esta hipótesis puede llegar a mente ser validera. Con lo cual, evidentemente acá hay que ir tomando definiciones de cómo variar la hipótesis, de cuáles son las cosas más relevantes que estas personas, que son mis futuros clientes, valoran, y por ende, si lo valoran, van a usar el sistema o van a pagar por algún servicio que este sistema les dé, ¿no? Entonces ahí ya empiezan algunas cosas interesantes para ir planteándose. Después, dentro del documento hay distintas herramientas, como por ejemplo la matriz de análisis del cliente, donde te dicen, bueno, pon el segmento, pon los demográficos, los psicográficos que tienen que ver con qué cosas valoran estas personas, cuál es su comportamiento, dónde están y qué regulaciones podrían afectar el lugar a donde operan, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vos querés operar hoy en Europa, tenés que respetar ciertas cuestiones de GDPR, que son regulaciones de privacidad de datos. También hay se llama AI Act, el acto de inteligencia artificial, a donde cualquier empresa que trabaje con temas de inteligencia artificial tiene que estar de alguna manera sometida a esa regulación, con lo cual no es lo mismo operar con alguien de Europa que con alguien de América que con alguien de África, digamos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de score del dolor que estas personas o estos segmentos tienen? Y si hay fit o no en la oportunidad. Para no hacérselas muy largo, ¿no? El documento sigue teniendo cosas muy largas. Yo uso algunas cosas de herramientas de mi vida presente, que, bueno, obviamente no podía dejar de usar acá, como por ejemplo el tema de la definición de user persona. Con la información de la encuesta que saqué, armé una user persona, que básicamente es un documento a donde impersonas al segmento en una persona que lo llamé Nash, ¿no? Donde describís cómo es esta persona, dónde vive, qué hace y demás. Tenés cosas como, por ejemplo, en qué idioma habla, cuál es su background, cuál es su mindset, cuáles son las cosas que quiere hacer mientras está haciendo tareas que tienen que ver con el producto o la solución que yo les quiero dar, cuáles son las cosas que usa hoy por no tener justamente esta solución, cuáles son sus pains, qué espera generar o qué espera lograr del uso o de una potencial solución. Y esto te da como una especie de mapita sobre a quién le estás hablando, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son sus hábitos? Por ende, te ayuda mucho toda la parte de comunicación, de marketing, de ponerle una cara, un nombre y un comportamiento al segmento que vas a trabajar, ¿no? Y con eso después lo que hice fue una cosa que se llama Value Proposition Canvas o Canvas de propuesta de valor, a donde básicamente lo que vos haces acá es pones cuáles son las tareas que está queriendo hacer esta persona, cuáles son sus expectativas, ¿sí? o sus resultados positivos que quiere obtener a través de hacer esta tarea, cuáles son sus problemas, ¿sí? Cuáles son las cosas que lo traban o que le resultan en una experiencia no agradable. Y de este lado pones tu producto, sus características. No voy a hacer una clase de Canvas acá, ¿no? Pero sus características. Y lo que me falta hacer en este Canvas, que todavía no lo terminé, es un mapeo entre cuáles las características principales de este producto inicial, de este primer MVP, esta primera prueba de concepto que armé o que voy a lanzar, parece o no satisfacer cuáles necesidades, expectativas o dolores que tiene este cliente, ¿no? Y en función de este cruce, este mapeo de flechitas entre características y dolores o necesidades, vos te das una idea si realmente tu producto está haciendo un fit con ese problema que estás queriendo resolver con ese cliente, ¿no? Entonces, es una herramienta visual que te permite claramente ver si lo que estás haciendo tiene sentido para resolver los problemas que querés resolver de este cliente, ¿no? Y eso fue un poco la semana 1 de lo que es este primer, digamos, experiencia con el Build Club. Todavía hice algunos cambios en el repo en base a esto que armamos, pero principalmente que tienen que ver con la parte documental, ¿no? La parte de especificaciones y claridad de solución. Ahora voy a pasar en breve a
calendarizar esas reuniones con mis futuros clientes y bueno, y ver a partir de esas interacciones qué cosas más aprendo, ¿no? Cuáles son las cosas que realmente se van cumpliendo y cuáles cosas no de las hipótesis que tengo, ¿no? Bueno, nada. A ver si me ven mejor ahí. Ahí está. Eso era un poco lo que quería contarles en este videoblog. Espero haber sido claro. Traté de ser lo más llano posible, sin entrar en temas demasiado técnicos, porque la idea es que esto lo pueda ver cualquiera, sin importar si sos desarrollador de producto o no. Y bueno, un gusto poder compartirles estas experiencias. Realmente creo que está muy bien armado el Build Club. Me gustó mucho cómo se fueron dando las distintas instancias. Y bueno, tengo mucha expectativa por todo lo que viene. Así que bueno, nada, esto ha sido todo en esta primera edición. Espero que, nada, que les haya gustado y que sigan acompañándome en compartir esta experiencia. Así que si les gustó, suscríbanse al canal ahí abajo. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Un gran abrazo para todos.